Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes un mensaje en el retiro de Semana Santa y me gustaría poder también compartirlo aquí hoy con vosotros. Veo la necesidad de poder hacerlo. Va también muy en la línea de lo que hemos estado hablando durante ya varios meses acerca de esa búsqueda de esa santidad, esa búsqueda de poder agradar al Señor, esa búsqueda de poder ser lleno de su Espíritu. Sin embargo, es importante que para ser llenos del Espíritu, para buscar agradar al Señor, para buscar vivir una vida en santidad, necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal con Cristo que nos haga estar asombrados. Que el ver su hermosura, su majestad, todo lo que Él ha hecho por nosotros, impacte nuestro corazón, nos deje nuestras vidas tan asombrados, de que cuando nuestro corazón y nuestra vida quedan asombrados por el Señor, nosotros estamos diseñados para que todo lo que nos deje asombrados, todo lo que impacte nuestro corazón, nosotros voluntariamente adoramos a aquello. Es inevitable que el ser humano adore a aquello que es impactado en su corazón. Y déjame decirte que si el Señor impacta tu vida, si el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales y puedes ver la majestad, la hermosura de Cristo, tú de manera natural lo que vas a hacer es adorar al Creador, adorar al Señor. Porque la santidad, una vida en obediencia al Señor, una vida llena del Espíritu, no se busca por obligación ni imposición, sino que cuanto más nos vayamos enamorando del Señor, cuanto más nuestro corazón quede impactado, asombrado, enamorado por el Señor, más vamos a buscar hacer su voluntad y consagrar nuestras vidas a la suya. El problema es cuando no estamos enamorados de Jesús y lo que nos dicen es que tenemos que cumplir una serie de normas, una serie de conductas que tenemos que tener en nuestra vida porque a un tal Dios le gusta que hagamos eso. Pero si somos sinceros, a aquellas personas que están en esa situación, es curioso porque lo que a Dios le dice que le gusta, a la carne no le gusta. Y es curioso porque lo que no le gusta a la carne es lo que sí le gusta al Señor. Así que al final, esa persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, se encuentra con una serie de normas, con una serie de conductas que tiene y que no tiene que hacer, y al final, si es sincero, lo hace o por obligación, pero al fin y al cabo no tiene una actitud correcta. Y al final, esa clase de persona lo que piensa es que el Señor lo que quiere es arruinarle la vida. Que el Señor es, hablando un poco coloquialmente, un aguafiesta. Que el Señor lo que quiere es fastidiarnos y hacernos la vida mucho más difícil. Pero qué diferente es cuando vemos los mandatos del Señor, cuando vemos la forma en la que el Señor quiere que nos conduzcamos en la vida y estamos enamorados de Él. Cuando tenemos que hacer su voluntad, pero no por obligación, no pensando en el que el Señor nos quiere arruinar la fiesta, ni nos quiere fastidiar la vida, sino porque sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que el Señor lo que quiere es lo mejor para nuestras vidas. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo veamos así, pero sabemos en lo más profundo que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él es infinitamente más sabio y más listo que nosotros. Y cuando hacemos las cosas para buscar la sonrisa del Señor, para buscar agradarle y no por obligación, nuestra búsqueda de la santidad, nuestra búsqueda de la llenura del Espíritu es totalmente diferente. Y con la ayuda del Señor vamos a ver en esta mañana la vida de un joven que aparece en las Escrituras que sin lugar a dudas estaba enamorado del Señor, estaba enamorado de Dios. Ese joven comienza su vida teniéndolo absolutamente todo, no le faltaba de nada. Tenía el favor de su padre, es más, era el favorito de sus padres, tenía sueños de parte de Dios, aunque al principio de su vida
no lo identificaba como tal. Tenía también una túnica de colores que ningún otro tenía. Seguro que ya por esa característica podéis empezar a saber de quién voy a hablar en esta mañana. Sí, de José, efectivamente, de José. Pero ese favoritismo del padre, esos sueños al principio, entendedme, de grandeza, de superioridad, aunque venían de Dios, pero eran difíciles de entender para sus hermanos e incluso para su padre, le llevó a no ser muy querido por sus hermanos. Es más, no solo no era querido por sus hermanos, sino que era realmente odiado por sus hermanos. Hasta el punto, dice la Escritura, de que los hermanos se reúnen, eran un buen grupo de hermanos, y lo querían matar. Querían matar a José. Dice la Escritura que lo ven a lo lejos y deciden planear, hacer un plan para matar a José. No lo llegan a matar, pero José fue maltratado por sus hermanos. Fue despojado de su túnica, fue tirado, dice la Escritura, a un pozo o a unas cisternas. Y los hermanos, en vez de matarlo, que es lo que iban a hacer, uno de ellos tuvo la genial idea de ver a un grupo de ismaelitas que iban paseando alrededor de donde estaban los hermanos, y uno de ellos tuvo la genial idea de decir, mira, ¿para qué vamos a mancharnos las manos de sangre con nuestro hermano? Lo que vamos a hacer es vender a nuestro hermano a este grupo de ismaelitas y nos lo vamos a quitar del medio. Y nos lo vamos a quitar del medio. Esos ismaelitas, dice la Escritura, que iban rumbo a Egipto. Los hermanos se arrepintieron y no vendieron a José, no, nada de eso. Dice que los hermanos decididamente vendieron a su propio hermano, a ese grupo de ismaelitas, y lo venden como esclavo, como un esclavo. Imagínate por un momento a José en ese momento, maltratado no por un grupo de malhechores, sino por gente de tu propia sangre, gente que te ha visto crecer y que de repente llegue el momento y empiecen a maltratarte, empiecen a despojarte de tu túnica, empiecen a maldecirte. Este grupo de ismaelitas cogerían a José y José iría rumbo a Egipto, entendedme, o no iría con la túnica de colores, no iría lleno de fama. Pienso que o le habrían puesto una túnica de harapos, o iría completamente desnudo a Egipto. Completamente desnudo. Y con esto en mente, con esta imagen de José yendo rumbo a Egipto, no de vacaciones para ver las pirámides, sino que iba siendo esclavo, vendido por sus hermanos y por un grupo de ismaelitas. Y vamos a ir, acompáñame a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y el título de esta predicación la he titulado 3 distintivos de una iglesia llena del Espíritu. 3 distintivos de una iglesia llena del Espíritu. En esta mañana vamos a ver 3 características que tenía José, 3 características de la vida de José que debemos de trasladar a nosotros para ser una iglesia llena del Espíritu. Llena del Espíritu. Génesis capítulo 39 y vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Génesis 39, el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, capítulo 39, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Nada más llegar José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice, pero el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que el Señor estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, el cual lo hizo mayordomo de su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo.
Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. José era apuesto y atractivo, y sucedió después de esto que la mujer de su amo se fijó en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer yo tal infamia y pecar contra Dios? Y por más que ella insistía día tras día, José rechazaba su invitación de acostarse con ella o de hacerle compañía. Pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo tomó por la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió a toda prisa. Hasta ahí la palabra del Señor. Y la primera característica que podemos ver en la vida de José, y es el primer punto de esta predicación, es la humildad. Mi hermano, la humildad. José llegó como esclavo y fue comprado por el oficial egipcio Potifar. Tú imagínate por un momento que esta situación te pasa a ti y a mí. ¿Qué tendría que escribir Moisés de tu historia? ¿Qué tendría que haber aparecido aquí en las Escrituras? En realidad, lo más normal, lo más natural, después de todo lo sucedido a José, lo más normal hubiera sido que hubiera entrado en una tristeza extrema, que hubiera controlado por completo su vida. Y con eso no quiero decir que José, al llegar a Egipto, estuviera triste. Por supuesto que estuviera triste. ¿Te imaginas que José no estuviera triste recién llegado a Egipto después de lo que le han hecho sus hermanos, después de verse totalmente alejado de su familia? Y claro, nosotros conocemos el final de la historia, pero José en este momento no lo sabía. José no sabía todo lo que el Señor iba a hacer con él. Entonces imagínate en este punto de la historia cómo tendría que estar José. Sin embargo, a pesar de su tristeza al principio, que seguramente la tuvo que tener, pero se repuso de ella. Vemos a un José que no es invadido ni controlado por la tristeza. No es tampoco invadido por esa tristeza de decir, él podía haber dicho: yo aquí con los egipcios voy a hacer lo mínimo. Voy a trabajar lo mínimo. Voy a pasar lo más desapercibido posible, pero que no se crean esta gente que yo me voy a forzar mucho trabajando, que no se crean esta gente que yo voy a buscar la excelencia, yo voy a la ley del mínimo esfuerzo, porque después de lo que me ha pasado, después de cómo yo estoy, y a la espalda, ya sabes, me voy a quejar de todo lo que me manden. Podía haber sido una actitud natural en la vida de José. Y claro, nosotros leemos la historia de José y parece que creemos que José empezó ya en casa de Potifar gobernando la casa. Pero nuestro texto dice, no sé si te has dado cuenta, en el versículo 4, que se tuvo que ganar la simpatía de su amo. Esto quiere decir que si se la tuvo que ganar, es que al principio, ¿qué pasa? Que no la tenía. Que José no llegó y el Señor hizo con una varita mágica y Potifar vio a José y dijo: uff, tú tienes algo diferente, ¿en rey? A ti te voy a poner yo ya que gobiernes mi casa. No, 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 no. Se lo tuvo que ganar. José se lo tuvo que ganar, evidentemente con el favor de Dios, pero José se tuvo que ganar el favor también de Potifar. Seguro que José empezaría por poco. Tal vez al principio Potifar lo mandó, ¿qué? Que limpiara la cocina, que limpiara el suelo, que cuidara sus jardines, que lavara la ropa, que estuviera pendiente de los animales, que no le faltaran de nada. José empezaría en lo más bajo. A José le tocaría lo que nadie quiere hacer, limpiar los baños y sacar la basura. ¿Y sabes qué pasó? Y esto es lo más increíble, que al cabo del tiempo Potifar vio la tarea que hacía José y dijo: el suelo está más limpio que nunca cuando lo hace José. Potifar vería a los caballos, a todo lo que tenía, y si José le tocaba limpiar los caballos diría: no hay nadie que deje los caballos más limpios que José. Si a José le tocaba, no sé, pintar las paredes,
Potifar vería y dice: nadie pinta las paredes como la pinta José. José se dedicaba a trabajar con la mayor excelencia y con la mayor actitud posible. No penséis, hermanos, que porque el Señor estuviera con José, le iba a poner un camino de rosa y aunque José hiciera el trabajo mal, el Señor lo iba a bendecir. El Señor no hace eso. El Señor estaba con José, pero José también hacía las cosas ¿con qué? Con excelencia, mi hermano. Con buena actitud. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo José así? Porque a veces pensamos, como leemos la Biblia muy rápido, pensamos que José estuvo en casa de Potifar una semanita, limpiando baños y ganándose el favor de Potifar. Pero mira, José llega a Egipto con 17 años. Y José se encuentra con Faraón ya cuando pasa la historia con 30 años. Y más o menos, por lo que nos dice la Escritura, José entra en la cárcel, ahora después al final de la predicación lo veremos, José entra en la cárcel, y está aproximadamente 2 años y medio. O sea que, por cálculos, aproximadamente José está en casa de Potifar más o menos 10, 11 años. Ahí estila. 10 o 11 años, hermano, José en casa de Potifar, ganándose el favor de su amo. Durante 10 años tuvo que estar José sirviendo a Potifar. ¿Y sabéis qué? Que con su obediencia, con su constancia y con su fidelidad, José muestra que es un verdadero hijo de Dios y que Dios está con él. ¿Y sabes qué? Que de la misma manera nos tenemos que conducir nosotros en la vida. Que allá donde el Señor nos lleve, en nuestro trabajo, en una fábrica, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la casa, saliendo de viaje, estudiando, que podamos mostrar nuestra fe con la excelencia y con la lealtad con la que hacemos las cosas. Que nuestra conducta, que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de conducirnos en la vida adorne la doctrina de Cristo. Adorne la doctrina de Cristo. Mira, por muy pequeñas que parezcan tus ocupaciones, recuerda que todas ellas son para la gloria del Señor. Es importante lo que hacemos y de la manera en la que lo hacemos. No hay trabajos laicos, no hay trabajos religiosos, no hay trabajos más dignos que otros. Todo lo que el cristiano hace es una labor espiritual. ¿Sabéis por qué? Porque estamos bajo la mirada del Señor. Y todo lo que hacemos bajo la mirada del Señor, ¿sabéis qué? Que al final también el mundo, las personas que están alrededor, también nos observan y nos ven. Y tenemos dos opciones: o adornamos la doctrina de Cristo, o echamos tierra a la doctrina de Cristo. Solo hay dos, ¿eh? No hay un término medio. O glorificamos al Señor ahí fuera, o le echamos tierra. ¿Y sabéis qué? Que José demostró humildad empezando desde lo más bajo, desde los trabajos más desagradables, desde los trabajos con menos aplausos y menos reconocimiento que reciben. Pero es en esos momentos, es en ese tipo de actividades donde se desarrolla el carácter de un hijo de Dios. ¿Tú sabes dónde se demuestra más humildad en la vida de un cristiano? En la casa, en tu casa, en mi casa. Y quiero ser muy práctico en esta mañana. ¿Sabéis por qué? Porque todos, si vemos el cómputo global de la vida de José, todos queremos ser José aquí. Todos queremos ser José. Pero no todos queremos tener la humildad y el carácter que tenía José. ¿Cuántas veces nuestra madre, nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hermano, nuestra hermana nos dice: tira la basura, pon la mesa, saca el perro, haz la tarea? Y nosotros respondemos: ¿me quieres de ampar, mamá? ¿No eres tú pesada, mamá? Uf, cariño, ¿otra vez con lo mismo? ¿Otra vez el fregado? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Uf, eres un montón de intensa, ¿eh? Me tiene controlado. Y nosotros contestamos así. Desgraciadamente tenemos ese tipo de actitud. ¿Y sabéis qué? Que la humildad, y espero que se me entienda, no se demuestra subiéndome aquí a predicar.
La humildad no se demuestra viniendo aquí y pertenecer al grupo de alabanza y cantar canciones los domingos. La humildad no se demuestra sirviendo en un área visible en la iglesia, donde es fácil que la gente te aplauda y reciba reconocimiento. Y mira que son acciones buenas, ¿eh? No quiero decir con todo eso que predicar la palabra, que alabar al Señor, que hacer lo que tú hagas en cualquier área de la iglesia no sea bueno, pero no demuestren la humildad de esa manera. La humildad se demuestra en casa, en las tareas más cotidianas, limpiando el baño, limpiando la cocina, tirando la basura. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cómo lo tenemos que hacer? Con excelencia, como si lo hiciéramos para el Señor, porque realmente lo estamos haciendo para el Señor nos está viendo. Mi hermanos, esta iglesia y el Señor también busca a hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres que busquen servir al Señor y agradar al Señor en las cuestiones más pequeñas, en las cuestiones menos visibles, en las cuestiones que menos aplausos y menos reconocimiento vamos a obtener. Y algunos pueden pensar que servir en esta iglesia es difícil, es muy complicado. Tú enfócate en las áreas menos visibles para servir al Señor. Verás cómo hay maneras de servir al Señor. El área social, la limpieza los viernes. Si puedes, ven, hermano. Hace falta servicio. ¿Por qué no un domingo de comida? Que ves a los jóvenes un poquito más apurados. ¿Por qué no te levantas y dices, puedo servir, puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué no sirves al Señor abriendo tu casa? ¿Por qué no sirves al Señor invitando a un hermano que sabes que lo está pasando mal a tomarte un café? ¿Por qué no invitas a alguien a comer a tu casa? ¿Por qué no sirves al Señor si ves que ha llegado una persona nueva, tener el valor de acercarte y presentarte y decirte, hola, me llamo Ezequiel? ¿Tú cómo te llamas? Claro que hay maneras de servir al Señor en esta iglesia, mi hermano. Lo que pasa es que tenemos que ser humildes para servir al Señor. Y no buscar las áreas, entendedme, más visibles, con más reconocimiento. Hay servicio para el Señor, hay trabajo que hacer para el Señor. Claro que sí, claro que esta iglesia quiere que sirvas al Señor, por supuesto. Por supuesto. Y sabéis que aunque sirvamos aquí en la iglesia, servir aquí en la iglesia, y quiero que se me entienda, es muy fácil. ¿Sabéis por qué? Porque aquí, ¿qué pasamos? 2 horitas, horita y media. Y si el domingo de comunión echamos 3, 4 horas, 5 y a las 5 queremos irnos y picar billetes. Es fácil. Es fácil durante 4 o 5 horas ponernos bien puestos. Decir a todo que sí. Decir al responsable o al pastor que sí, que yo sirvo, que yo ayudo, que yo estoy disponible. Pero ojo. Y si en vez de decírtelo el pastor o el responsable o el hermano estando aquí para que tú quedar bien, ¿y si te lo dice tu madre o tu padre? ¿Y si te lo dice tu esposo o tu esposa? ¿Y si te lo dice tu jefe en el trabajo? ¿Y si te lo dice un hermano? ¿Y si te lo dice un compañero de trabajo? Mira, si yo le tuviera que preguntar, hijo que estás aquí todavía viviendo con tus padres, si yo le tuviera que preguntar a vuestros padres, ¿qué tal es fulanito en casa? ¿Qué me diría? Ese eres tú. Tú no eres el que viene a la iglesia, tú eres el que está en casa. Ese eres tú, porque aquí es muy fácil, lo vuelvo a repetir, y hablo también de mí, es muy fácil ponernos caretas. Es muy fácil aparentar, pero en casa, si yo le pregunto a tu padre y a tu madre, ese eres tú. Si yo le tuviera que preguntar a tu esposo o a tu esposa, si le tuvieras que preguntar a Arancha, ¿qué tal es Ezequiel en casa? Ese soy yo. Yo no soy el que me subo aquí. Yo no soy el que me subo aquí. Yo soy Ezequiel en casa. Ese soy yo verdaderamente. ¿Tú me quieres conocer? Ven a mi casa. Pregúntale a mi mujer cómo soy yo. Ese soy yo. ¿Y si yo le tuviera que preguntar a tus hijos, ¿cómo es papá y mamá en casa? ¿Cómo se porta? ¿Lee la Biblia? ¿Ora? Ese eres tú. Ese eres tú. ¿Y si yo le tuviera que preguntar a tu jefe, ¿qué tal fulanito en el trabajo? ¿Bien? ¿Buenas palabras? ¿Buena actitud?
¿Qué me diría tu jefe? ¿Qué me diría tu compañero de trabajo? ¿Qué tal se porta en el trabajo? ¿Es excelente en lo que hace? ¿Se escaquea? ¿Roba? ¿Qué tal es en el trabajo? Nuestro servicio al Señor, ¿sabéis qué? Comienza en casa. Comienza desde lo más bajo. Comienza desde lo más humilde. Comienza desde las tareas y las funciones más cotidianas del día a día. Y tú me puedes decir, porque en eso somos expertos, Ezequiel, es que tú no conoces a mis padres, ¿eh? Puf, Ezequiel, si tú conocieras a mi padre y a mi madre. Ezequiel, si tú conocieras a mi esposo y a mi esposa. Si tú conocieras, Ezequiel, a mis hijos. Si tú conocieras, Ezequiel, a mi jefe y a mis compañeros de trabajo y en el ambiente en el que yo me muevo, tú cambiarías de idea. Tú no conoces tampoco, porque somos también muy eso, tú no conoces mis traumas. Tú no conoces mis heridas del pasado. Tú no conoces... Mira, ¿sabéis qué? Que José podría haber puesto 1000 excusas. 1000 excusas. Mis hermanos me maltrataron, estoy alejado de mi familia, tengo una tristeza extrema, Potifar me tiene manía, ¿eh? Es que tú no lo sabes, pero es que a mí Potifar me tiene manía, mi Potifar me manda lo peor siempre. Siempre me manda a mí, Guillo, no sé cómo lo hago, siempre. Sin embargo, vemos que José no pone excusas, sino que ¿qué? Que hace ¿qué? Lo que tiene que hacer, con excelencia. Por muy pequeño que sea la tarea, tenemos que ser humildes y saber que aunque nadie nos alabe, aunque nadie nos aplauda, aunque nadie lo tenga en cuenta, pero Dios ve lo que estamos haciendo, mi hermano. Dios ve lo que estamos haciendo. Y con esto en mente, teniendo en mente de que Dios siempre nos está viendo, pasamos a la siguiente característica, que es el siguiente punto de esta predicación, que la he titulado integridad. Mi hermano, si queremos ser una iglesia que busque la santidad, si queremos ser una iglesia que busque parecernos cada día más al carácter de Cristo, si queremos ser una iglesia llena del Espíritu, tiene que haber hombres y mujeres llenos de humildad y llenos también de integridad. De integridad. Vimos que una de las posibles reacciones de José era caer en esa depresión extrema, controlada por esa angustia, ¿verdad? Cuando llegara a Egipto, y lo hubiéramos visto normal. Hubiéramos visto normal a José hacer cada tarea a regañadientes, rajando por todo, criticando por todo, y lo podríamos entender. Es que el pobre la pasa fatal. Es que si tú conocieras su historia, si tú escucharas a José, tú entenderías por qué él actúa así. Podría ser y lo entenderíamos todos. Pero ¿sabéis qué? Que otra reacción lógica hubiera sido rebelarse contra Dios. Señor, tú has permitido que me pase esto a mí. Tú has permitido que me ocurra todas las desgracias y que yo de tener una túnica de colores, yo ahora me veo aquí fregando los váter en Egipto, maltratado, lejos de mi familia. Pues yo voy a hacer ahora lo que me dé la gana. No me has ayudado en nada. Al contrario, mi vida ha ido mal. Y ahora estoy aquí como esclavo. ¿Sabes qué? Que en cuanto pueda, en cuanto Potifar se dé la vuelta, le quito lo que pueda. A lo mejor robar es verdad. Me he podido pasar, ¿verdad? Pero tú sabes cuándo se ve verdaderamente el carácter de una persona. Cuando estamos lejos de casa. Cuando estamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, de personas conocidas. Cuando estamos lejos de gente que nos diga, ¿ese no es cristiano? ¿O ese su familia no es creyente? José podía haber dicho, la noche de Egipto me la como yo. Tú imagínate con 17 años, todo el vigor y toda la fortaleza, toda la fuerza en su vida, hubiera dicho, yo en Egipto, me recojo a las 5 de la mañana y de empalme a trabajar. Aquí hay muchas mujeres guapas, aquí hay muchas fiestas en los templos. La noche de Egipto, esto es para mí. Esto es para mí. José podía haberse olvidado del Señor. ¿Y sabéis qué? Que lo hubiéramos visto normal. Es que el pobre con lo que ha pasado, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí nos hubiera extrañado leer eso de José. Lo hubiéramos entendido a José. Pero José, sin embargo, no hace eso, sino que José
trabaja con excelencia, trabaja con actitud, trabaja teniendo en cuenta de que el Señor está con él. Y teniendo eso en mente, me gustaría hacerte estas preguntas que han bombardeado mi vida y han taladrado mi corazón. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué hacemos en nuestro cuarto? ¿Qué hacemos en el instituto? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos con nuestros amigos? Mira, si tuviéramos que definir la integridad es la cualidad de una persona honesta, recta y buena, que actúa con firmeza en sus valores y tiene coherencia y ética en todas las situaciones, incluso cuando nadie mira. Incluso cuando nadie mira. José en Egipto, lejos de su tierra, sigue esperando en Dios. Y a pesar de la lejanía de los suyos, a pesar de que está lejos de su familia, de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿sabéis qué? Que Dios sigue estando cerca. Como dice el versículo 2 de Génesis 39, que lo hemos leído, dice, pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y esto era muy importante porque en esta época se entendía que los dioses eran territoriales. Que si tú salías de una extensión de tierra, que si tú ibas de una ciudad a otra, ya tu Dios no te iba a acompañar. ¿Por qué? Porque tu Dios es de esta ciudad en concreto. Pero ¿sabéis qué? Que nuestro Dios no es el Dios de una ciudad en concreto, no es el Dios de un lugar en concreto. José estaba en un país totalmente pagano, lleno de dioses. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor no se queda desde donde salió José, sino que nuestro Dios, mi hermano, acompañó en todo el proceso a José. Y eso es impresionante, mi hermano, porque en nuestras vidas pasa lo mismo. El Señor no solo está aquí en la iglesia o los domingos, que es el día del Señor, sino que el Señor también nos acompaña el lunes a nuestro trabajo. El Señor también nos acompaña el lunes al colegio, al instituto, a la universidad. El Señor también nos acompaña por la tarde, estando con nuestros amigos tomando un café. El Señor también nos acompaña de camino a casa. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y durante más de 10 años, como hemos visto, José sirvió a su amo con excelencia y con una buena actitud. Pero José, según pasan los años, un joven que llega con 17 años a Egipto, se va haciendo más grande, se va convirtiendo en un hombre, y ya de 17 pasa a 25, 26, 27, y dice la Escritura que era guapo y que era un hombre atractivo, llamaba la atención allá donde iba José, y eso provocó que la mujer de Potifar lo acechara, y no solo que lo acechara, sino que lo seducía, dice, con miradas e insinuaciones. Y no solo con eso, no se quedó solo con eso, sino que ya dice la Escritura que fue al grano, que fue directa. Quiero que te acuestes conmigo. Y espero que todo el mundo entienda aquí que la mujer de Potifar no quería que José arropara a la mujer, o que le cantara un cuento, o que le cantara una nana para dormir, nada de eso. La mujer de Potifar lo que quería era mantener relaciones sexuales con José. Y muchas veces hay gente que dice que es que a José no le gustaba la mujer de Potifar porque seguramente sería fea o sería de un mal parecer. Pero en aquella época, en esta época, los matrimonios no eran como hoy en día de me enamoro, me caso y estoy contigo, sino que en esta época los matrimonios eran concertados. Y hemos dicho que Potifar no era un cualquiera. Potifar era prácticamente una de las manos derechas de Faraón. Por lo tanto, Faraón, a una de sus manos derechas, créeme que no le daría una mujer fea. Potifar, la mujer de Potifar, sería guapísima,
Sería una mujer atractiva, deseable a nuestros ojos. Y José, imagínate, se encuentra en un estado de total indefensión. No hablamos de una mujer cualquiera, No hablamos de una mujer que se la ha encontrado en la calle y que le ha propuesto algo indecente, sino que estamos hablando que esa mujer es su dueña. Esa mujer es la dueña de la vida de José. Y contra todo pronóstico, José se resiste y la rechaza. La mujer de Potifar seguramente habría veces que la agarraría del brazo, le haría caricias y José se libraría de ella. José entraría en una habitación, se encontraría con la mujer de Potifar y José haría así media vuelta y se iría. José estaría haciendo labores y llegaría la mujer de Potifar, empezaría a hacerle cosquillas aquí en el cuello y diría, vámonos. Y José se va. Porque es interesante, no me había dado cuenta, pero dice Génesis 39, dice, y por más que ella insistía, escúchame, día tras día, No es un día que te coge fuerte y que digas, me salvé, me cogió fuerte hoy, sino que dice la Escritura que día tras día la mujer de Potifar estaba detrás de José. Cualquiera de nosotros, de verdad, cualquiera de nosotros hubiéramos leído este pasaje y después en el 11 hubiera dicho, y José finalmente cayó ante la tentación. Lo hubiéramos entendido. ¿Tú sabes lo que es una mujer martillándote día tras día? Y sin tú tener la posibilidad, entenderme, de huir a otra ciudad, de huir a otro barrio o mandar lejos a esa mujer. José no podía hacer nada de eso. Pero sin embargo, dice la Escritura que José se mantiene firme día tras día. Día tras día. José huye de la tentación. José fue muy consciente de su fragilidad y de lo peligroso que es el pecado. ¿Y sabéis qué? Que huir, que correr, no siempre es de cobardes, Siempre decimos, correr es de cobardes, no siempre. Porque correr detrás de un conejo, porque un conejo te esté persiguiendo, si es de cobarde, a no sé que tengas fobia a los conejos. ¿Vale? Pero si viene un león detrás de ti, sálvese quien pueda, ¿verdad? Seguramente no nos salvemos, pero al menos vamos a intentar correr. Correr es de cobardes ahí. Correr es de sabio, ¿no? No juegues con la tentación. Huye. Corre. Aunque tengas que renunciar a muchas cosas, A lo mejor correr te supone dejar amigos, dejar esos lugares, dejar esas costumbres. Si tú sabes, entendedme, que yendo a este sitio nos vamos a encontrar con la mujer de Potifar, llámale X. Ya no solo hablo de mujeres, llámale X a tu tentación, a tu talón de Aquiles. Y tú sabes que ahí donde tú vas está la mujer de Potifar. ¿Para qué vas? ¿Para qué vamos? No vayas. Y nosotros somos los típicos de ponernos excusas. No le puedo decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no puedo ir? Y ¿sabes qué? Que al final el decir que no, el ir en contra de la corriente de este mundo, prepárate pues para ser el tonto, el incomprendido, el virgen, el que se está manteniendo puro de las relaciones sexuales, el que no está teniendo relaciones sexuales, y prepárate para que se rían de ti en ese aspecto. Prepárate para escuchar comentarios de no seas tonto, no desaproveches tu vida, no desaproveches tu juventud, o si yo fuera tú, yo tuviera tu año. Pero tú no estás viendo lo que te estás perdiendo, tú no estás viendo lo que puedes tener. Cualquiera querría estar en tu situación. Y encima José le podrían haber dicho, ¿no has visto tú todo lo que te ha hecho tu Dios y por lo que te está haciendo pasar? Anda, olvídate de él y haz lo que te apetezca.
Un día, José entró en casa y se da cuenta de que en esa casa no hay nadie. Va buscando a su compañero de trabajo y se da cuenta de que en casa no hay nadie y de que José está totalmente solo. O eso creía él. Ella lo tendría todo totalmente preparado para que en la casa no hubiera absolutamente nadie. Y dice la Escritura que lo tomó de la ropa y lo empezó a forcejear para que José se acostara con ella. Antes me imagino que la iniciativa era solo con palabras, a lo mejor algunos gestos, alguna caricia, pero ahora era el plan a la desesperada. La mujer de Potifar dijo, ahora o nunca. Cualquiera de nosotros, y vuelvo a repetir lo mismo, pero es que es impresionante, cualquiera de nosotros que lee esta historia, que se mete en la situación y dice, José, ya está, ya, rey, es que ya has aguantado todo. Ya has aguantado todo. Día tras día, te has resistido, te has aguantado. De verdad, el pronóstico más natural hubiera sido que, y José cedió. Y José ya no aguantó más. Ya ha hecho todo lo que ha podido. Es que fíjate la situación de José, está solo en casa, está soltero, está lejos de casa, de su familia, de sus costumbres, de su padre. Es normal. Es normal. Sin embargo, y vuelvo a repetir la misma palabra, contra todo pronóstico, dice la Escritura que él dejó su ropa en las manos de ellas y salió ¿qué? Corriendo. Porque correr no es de cobardes. Yo me imagino que la mujer de Potifar lo estaba agarrando tan fuerte a José, con tanta intensidad, que José vería que si forcejeaba con ella, seguramente al forcejear le haría daño, y hacerle daño a tu dueña, te mataban. Te mataban. Entonces José fue un hombre listo y dice, como forcejee y le haga daño, me la voy a llevar. Entonces él, no, entendedme, en aquella época no iban vestidos como nosotros, irían en túnicas o simplemente en una media túnica de cintura para abajo. Entonces él lo que hizo es intentar escabullirse de la ropa. ¿Para qué? Para que la mujer de Potifar se quedara ¿con qué? Con la túnica en la mano y él a correr. A correr. ¿Tú te imaginas la escena? ¿Tú te imaginas a la mujer de Potifar con la túnica de José en la mano y viendo a José completamente desnudo y yéndose corriendo? Hay dos opciones, la mujer de Potifar se quedaría petrificada o empezaría a decir, José, ven, José, ven, José, ven, es una orden, José, te estoy diciendo que... Y José, corriendo. La cara de la mujer de Potifar tendría que ser un poema. La cara de la mujer de Potifar tendría que ser un poema. Pero ¿sabéis qué? Que esa carrera que hizo José es la carrera más espectacular que podemos encontrar. Yo me imagino a José corriendo completamente desnudo y el Señor aplaudiendo con una sonrisa. Allí en la casa no lo vio nadie, nada más que la mujer de Potifar, pero el cielo estaba pendiente de esa cena. El cielo estaba aplaudiendo a José en medio de esa cena. Ese me ama y me quiere. Ese es un hijo mío. Ese está haciendo mi voluntad. Vamos, José, corre. Huye. Me imagino al Señor con una sonrisa, aplaudiendo la conducta de su hijo José. ¿Y sabéis qué? Que la Escritura nos llama a eso. A no tontear con la tentación. A no permitirnos licencias. Y se lo comentaba a los jóvenes. ¿Cuántas veces me llegan los jóvenes y me dicen, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Verdad? Esa pregunta todos la hemos hecho, tenemos que confesar, ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Hasta qué punto puedo tocar o no tocar a mi novia? ¿Qué partes sí, qué partes no?
Ese tipo de preguntas es quemarte con fuego. Ese tipo de preguntas es ir sobre la cuerda para tambalearte. ¿Tú que vas a llegar hasta el extremo? ¿Para qué? ¿Para tontear? ¿Para jugártela? Venga, voy a jugar un poquito con la mujer de Potifar. ¿Hasta dónde puedo jugar con la mujer de Potifar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Me puedo acostar pero no mantengo relaciones sexuales? Sí. Pues venga, entonces sí, me voy a acostar un ratito contigo. No vemos a José así. Vemos a un José totalmente radical con este tema, radical con la tentación. Vemos a un José que no le gusta caminar por el fuego, que no le gusta caminar por la cuerda floja. ¿Tú sabes cuál sería verdaderamente la pregunta que nos tendríamos que hacer? Y que ojalá que me la hagan. ¿Yo cómo puedo ser más santo? Mira, Ezequiel, he empezado un noviazgo. ¿Cómo puedo yo en medio de este noviazgo buscar hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo yo en medio de este noviazgo buscar la santidad? Es totalmente diferente la pregunta, ¿os dais cuenta? Una quiere llegar hasta el límite, la otra busca la sonrisa del Señor y agradarlo. Y a veces a nosotros nos gusta ir por la cuerda floja, al límite. Hermano y hermana, busquemos la santidad. Busquemos agradar al Señor. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que huir de la tentación. Salir corriendo. No te creas fuerte, no te creas. Sal corriendo, huye. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué huye José? ¿Por qué se mantiene firme? ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué huye de esa situación cuando todos los factores apuntan a que va a caer? ¿Por qué? Y pasamos al último punto de esta predicación. Es un punto breve, pero es un punto verdaderamente importante, importantísimo en todo esto. Y esta tercera característica que tenía José y que quiero trasladar también a la iglesia es el temor del Señor. El temor del Señor. Y para todas aquellas personas que a lo mejor este término lo han escuchado por primera vez, el temor al Señor no es tenerle miedo al Señor, sino es amar al Señor, pero con una actitud de respeto, de reverencia ante la majestad del Señor. Es un amor educado, con reverencia, sabiendo que al que amamos es mucho más superior que nosotros mismos. Ese es el temor del Señor. Ese amor, ese respeto, esa reverencia al Señor nos lleva a reconducir nuestra vida de la manera en que a Él le agrada, en que al Señor le agrada. Estuvimos viendo que la definición de integridad es esta. Y he subrayado la última parte, dice, incluso cuando nadie mira. Pero ¿sabéis qué? Que eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor siempre nos está viendo. El Señor siempre nos está viendo. Y volviendo a la idea del principio, relacionándola con el temor al Señor, necesitamos enamorarnos del Señor. Incluso recalco un poco más, necesitamos enamorarnos más del Señor. Está atento al ejemplo que te voy a poner, porque este ejemplo de verdad que a mi vida impactó, de verdad, en el momento en el que pude comprenderlo. Imagínate que vamos conduciendo el coche y tenemos prisa por llegar al sitio porque hemos salido tarde, por lo que sea, y estamos en medio de una autopista donde la autopista marca 120, pero nosotros, como tenemos un poquito de prisa, vamos a 130, incluso hasta apretamos un poquito más y le metemos 140, vamos así. Pero de repente te das cuenta que
100, 200, 300 metros más para adelante está la Guardia Civil de Tráfico. Ninguno de los que estamos aquí seguiría manteniendo el pie en el pedal en 140 o 130. Ninguno de los que estamos aquí. Ninguno incluso de los que estamos aquí se atrevería a ir a 120. Reduciríamos hasta un poquito más, 115, 110, por si acaso. Por si las moscas. Tú automáticamente has visto a la Guardia Civil de Tráfico y has quitado el pie del acelerador y la has puesto en el del freno. Vamos a ir frenando poquito a poco. Vamos a ir bajando el ritmo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Será que todos los que estamos aquí amamos a la Guardia Civil de Tráfico y vemos a la Guardia Civil de Tráfico, la amamos con todo nuestro corazón y decimos, voy a cambiar mi actitud porque amo a la Guardia Civil de Tráfico? No. Respetamos a la Guardia Civil, pero no amamos a la Guardia Civil. Lo hacemos por temor a... Lo hacemos porque tenemos miedo a las consecuencias, miedo a que la Guardia Civil esté controlando la velocidad y nos ponga ¿qué? Nos ponga una multa a casa y tengamos que pagar y nos quiten puntos del carnet. Es decir, por eso cambiamos nuestra actitud y nos reímos. Pero muchas veces, desgraciadamente, tratamos al Señor como si fuera la Guardia Civil de Tráfico. Tratamos al Señor como si fuera la Guardia Civil de Tráfico. Cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra conducta, pero ¿sabéis por qué? Por miedo a las consecuencias. No lo hacemos porque amamos al Señor. No lo hacemos por reverencia al Señor. No lo hacemos por temor al Señor, sino que lo hacemos por temor a las consecuencias. Temor a lo que me puede venir si hago esto. Y al Señor lo que le agrada verdaderamente son los hechos, evidentemente, que hacemos, pero evidentemente tiene que haber una motivación de querer agradar al Señor, de querer buscar la sonrisa del Señor. El Señor no quiere que hagamos las cosas como las hacemos con la Guardia Civil de Tráfico. El Señor quiere que hagamos las cosas por amor a Él. Es diferente. Y yo tengo que admitir en mi vida, tenéis un pastor... Lo siento, he sido un desastre. Pero el Señor utiliza los desastres para su gloria y para su honra. Yo muchas veces en mi vida tengo que reconocer que a ojos de los demás he hecho la voluntad del Señor, pero ¿sabéis qué? Por miedo a las consecuencias. No lo he hecho porque he amado al Señor con todo mi corazón. Lo he hecho porque me ha dado miedo que pasara algo. Miedo a la multa, entendedme. Y a cara de los demás, sí, Ezequiel, qué bueno, haciendo la voluntad del Señor, sí, pim, pam, pum, pero ¿sabéis qué? Que el Señor, que ve hasta lo más profundo de mi corazón, dijo, que no, que ese no es el camino. Que yo no quiero que hagas las cosas así. Que yo no quiero que te conduzcas así. Que yo no quiero que dejes de hacer las cosas así. Que yo quiero que tú hagas mi voluntad, pero porque tú me ames a mí. Por eso tenemos que orar al Señor, para que el Señor derrame más amor en nuestras vidas, para que el Señor derrame más pasión en nuestras vidas, porque es lo que necesitamos, hermano. Claro que necesitamos hacer más su voluntad, pero lo que necesitamos de verdad, la raíz de el problema está en la raíz, y la raíz de nuestro problema es que amamos muy poco al Señor. Y sí, cantamos, te amo más que a mi vida, te amo. Pero mi hermano, yo necesito ponerme de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, tú me tienes que dar más amor por ti. Tú tienes que seguir abriendo mis ojos espirituales para que yo pueda ver tu gloria, tu majestad y tu hermosura. Y yo pueda quedarme impactado y enamorado de ti. Porque como he dicho antes, un corazón impactado, enamorado, ¿sabéis qué va a hacer automáticamente? Adorar. Adorar, adorar, adorar al Rey. La ética de José no es la ética de la Guardia Civil de Tráfico. La ética de José es querer agradar al Señor por encima de todas las cosas. José, cuando la mujer de Potifar le propone acostarse con él, no le dice, es que tengo miedo a que te quedes embarazada. Es que tengo miedo a que se entere tu marido, Potifar. Es que tengo miedo de que nos pillen.
Él no tenía miedo a las consecuencias, él tenía un respeto reverente al Señor. Él dice en la Escritura, no lo tengo aquí, perdonad, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no tenía miedo de las consecuencias. José tenía un respeto y un temor reverente a Dios. ¿Cómo pues pecaría contra Dios? Nos damos cuenta que José no vivía ni para agradar a Potifar, ni para agradar a su padre Jacob, tampoco vivía para agradarse a sí mismo. José vivía para agradar por completo al Señor. ¿Y acaso José no podría haber encontrado muchas excusas humanas para caer en los brazos de esa mujer? Tenía el currículum entero de excusas. Podría haber dicho lo que él quisiera. Un hombre joven, que siempre nos excusamos, extranjero, solo, privado del afecto de su padre y de su madre, perdió a su madre siendo muy joven, maltratado por sus hermanos. Él podría haber visto a la mujer de Potifar el cariño que durante tantos años se le había visto privado, ¿verdad? Pero a pesar de todo lo que le rodea, José vive, como dice el término que seguramente lo habéis escuchado de la Reforma, corandeo, es decir, bajo la mirada de Dios. José vivía bajo la mirada de Dios, sabiendo que él, su único objetivo era agradar a Dios por encima de todas las cosas. Todo lo que hace y deja de hacer es para Dios. Y mientras que los hermanos de la alabanza van subiendo, no sé si alguna vez has escuchado esta historia, seguramente que sí, sabrás todo lo que ocurre después, sabrás el final de la historia, cómo concluye, pero a todos en nuestro interior nos gustan los finales felices o los capítulos felices. A todos nos gustan que a los malos les vaya mal y que a los buenos les vaya bien. Todos tenemos en nuestro interior un sentimiento de justicia que lo que nos sale de dentro de nosotros es que a José le vayan las cosas bien y que a la mujer de Potifar, le daba yo una disciplina buena a la mujer de Potifar, ¿verdad? Pero desgraciadamente la historia no es así. La mujer de Potifar, con la ropa de José en la mano, va a su marido y le cuenta una historia totalmente diferente a la realidad. Le dice que José ha intentado abusar de ella, que José ha intentado acostarse con ella bajo su voluntad y que en el forcejeo se le ha llevado la ropa. ¿Y sabéis qué pasa? Que el inocente, José, el que ha vivido bajo la mirada del Señor, el que ha vivido recto al Señor, el que ha hecho todo íntegramente, acaba en la cárcel. Y la mujer de Potifar, esa mujer que ha estado insinuándose, que ha estado provocando a José, que ha estado buscando la situación por todos los medios para acostarse con él, la culpable, en la que al final sale inocente. Lo justo hubiera sido premiar a José y castigar a la mujer de Potifar, ¿verdad? Pero al final la ira de Potifar, el castigo de Potifar cae sobre el inocente y deja libre al culpable. Y a lo mejor lo que te voy a decir ahora puede herir tu sensibilidad y la mía. Pero en esta historia todos nos vemos reflejados en José, ¿verdad? Pero desgraciadamente, mi hermano y hermana, nosotros no somos José. Nosotros somos la mujer de Potifar. Nosotros somos la mujer de Potifar. Nosotros no hemos vivido de una manera íntegra en toda nuestra vida. Nosotros no hemos sido lo suficientemente humildes durante toda nuestra vida. Nosotros durante nuestra vida no hemos
tenido ese amor, esa reverencia al Señor como Él se merece. Nosotros no somos José. Nosotros somos la mujer de Potifar. ¿Y acaso no debería Dios castigarnos por nuestros pecados? Lo justo no sería que la mujer de Potifar, que somos nosotros, no recibiera el castigo y que el inocente saliera libre y no fuera metido en la cárcel. ¿Acaso no debería Dios castigarnos por nuestros pecados? Dice la Escritura en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos hemos descarriado, todos hemos sido rebeldes hacia nuestro Creador, fuimos desleales a nuestro Señor. Pero ¿sabéis qué, mis hermanos? Que José es representado, la figura de José apunta a Cristo. José apunta a Cristo. Y si nosotros somos la mujer de Potifar, con la ropa de José en la mano, y está José que apunta a Cristo, y nosotros somos esa mujer de Potifar que no hemos descarriado, que no hemos sido lo que deberíamos de haber sido, no nos hemos comportado como nos deberíamos de haber comportado, pero llega la hora de la retribución, llega la hora del castigo o el premio. ¿Y sabéis qué? Que a todos los que creemos en el Señor, a todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, José, el verdadero José, Jesús de Nazaret, paga el castigo que la mujer de Potifar y que nosotros merecíamos. José fue metido en la cárcel por los pecados al final de la mujer de Potifar. ¿Sabéis qué? Que Jesús cargó en la cruz del Calvario los pecados que tú y yo merecíamos. Y ahí, en la cruz del Calvario, ocurre algo maravilloso, que es la sustitución. Es decir, el inocente es declarado culpable para que el verdadero culpable sea declarado inocente. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros éramos culpables como la mujer de Potifar. Y sabéis que el verdadero José, Jesús de Nazaret, dijo: el castigo que recaía sobre cada uno de nosotros lo quiero pagar yo. Y ese verdadero José, Jesús en la cruz del Calvario, cargó el castigo que tú y yo merecíamos. Y Jesús estuvo 3 días en esa cárcel de la muerte que tú y yo merecíamos estar. Pero gloria al Señor, que Jesús salió victorioso de esa cárcel y resucitó al 3er día. Para que todas las mujeres de Potifar, como tú y como yo, que éramos culpables, pudiéramos ser declarados inocentes por la sangre y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:6 no termina así. Isaías 53:6, de esta manera, sería una loza para nuestras vidas insoportable. Pero qué bueno es el Señor, que dice en Isaías 53:6, la segunda parte, dice: mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la obra de Cristo. Ese es el verdadero José al que nosotros alabamos y bendecimos en esta mañana. Ese verdadero José, Jesús, que se entregó, que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y si tú que estás aquí, que estás escuchando este mensaje por primera vez, para que esto sea efectivo en tu vida, para que esto se haga realidad en tu vida, para que Jesús cargue con tu pecado, el Señor lo único que te pide es que te arrepientas de todo corazón, de toda tu maldad, de todas las cosas que has hecho mal, y creas en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Que tú creas que Jesús tuvo que morir en esa cruz del Calvario, no porque los romanos lo mataron, sino porque murió por amor por tus pecados.
Murió porque tú te identificas, tú dices, yo es que soy la mujer de Potifar. Pero tú reconoces en tu corazón de que hay un verdadero José, de que un verdadero José vino a tu encuentro y vino a pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y déjame decirte que si tú hoy que estás aquí aceptas al Señor, aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte, no yo, sino la palabra de que tú eres salvo. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para salvar al pecador arrepentido. No hay más, no hay obras, no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y si tú y yo hemos hecho anteriormente, hemos tomado esa decisión, hemos tomado esa responsabilidad de seguir al Señor, deja en esta mañana que el Señor te sorprenda con su amor. Vuelve a recordar de donde el Señor te ha sacado. Vuelve a recordar que tú eres y tú eras esa mujer de Potifar y de que hubo un José que vino a rescatarte y a salvarte y a pagar tu deuda.